Buenas noches, licenciado Armando. Le agradecemos el que puede estar esta noche con nosotros dándonos esta entrevista. Nos presento, nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Psicología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Le agradecemos mucho que pueda estar con nosotros. Mi nombre es Fátima Pelcastres Rodríguez y presento a mis compañeros Ángela Sael Lechuga Baños, Yetclanesi Islas Blancas, Mendoza Guzmán Carol Stephanie, Elías Paredes Muñoz y Juan Pablo Mendoza Salazar. Podríamos empezar porque nos dé su presentación, nos puede decir su nombre y su formación académica, por favor. Claro, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Armando Cabrera Jiménez, soy psicólogo clínico, egresado del Centro de Estudios Superiores de aquí de la ciudad de Pachuca. También tengo una especialidad en recursos humanos. Tengo un diplomado en terapia cognitivo-conductual y con especialización en niños y adolescentes. Y tengo un diplomado por la Clínica Oceánica en terapias contextuales de tercera generación. De la Clínica Oceánica específicamente para el consumo de sustancias. Ok, muchas gracias. Y si le parece bien, empezaremos con la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo define la terapia analítico-funcional en su propia práctica? Bien, es un modelo terapéutico actual a donde el cambio que tiene el paciente lo tiene que hacer en el espacio terapéutico, en ese momento. Normalmente estos tipos de terapias pues, vienen asociados a las terapias cognitivo-conductuales, en los cuales también pues, ellas se centran en los síntomas, ¿no? La psicoterapia analítica pues va más centrada en la causa del problema y identificar la causa a través de hacer un análisis funcional de la conducta, ver cuáles son los detonadores internos, externos que originan esa conducta y hacer la intervención en cómo ese paciente puede tener más recursos para tener un repertorio de conducta más adaptado ante la situación problemática. Lo que difiere un poco es que la terapia cognitivo deja la tarea al paciente que la realice en su casa o en el contexto problemático. Y la terapia analítica busca el cambio o el ensayo de la conducta dentro del espacio terapéutico. Es una terapia que es en el presente, es en el aquí y el ahora, va más centrado en la causa del problema y, como su nombre lo dice, es contextual, porque pues uno de sus principios es de que lo que puede detonar una conducta, pues pueden ser los contextos donde se desarrolla o donde se desenvuelve la persona y la forma en cómo lo afronta o afronta esa situación. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principios fundamentales que guían su trabajo en la FAP? Es un tipo de terapia, como se los mencioné, se basa en las causas que originan el problema, más que en los síntomas. Ajá. No vamos por los síntomas con técnica por síntoma, sino que nos vamos a qué lo está originando. ¿Cómo vamos a descubrir eso? Pues a través del análisis funcional de la conducta, ¿sí? Hay situaciones donde tenemos que identificar, por ejemplo, en qué situaciones sí se da y cuáles son las situaciones excepciones, en qué situaciones no se da, qué elementos, qué personas, qué situaciones, qué lugares están presentes y que esos mismos elementos, cuando no se da, si están o no están presentes, para que puedan detonar, en este caso, en mi caso a lo que yo me dedico, pues un consumo de drogas. Amigos presentes, lugares, situaciones problemáticas, integrantes de la familia, conflictos, ajá, por hablar de detonadores externos o internos, emociones que se le presenten al paciente y una forma adaptativa que he encontrado para resolver la situación,
pues es a través del consumo de sustancias. ¿Cómo es que establece una relación terapéutica sólida y efectiva desde la primera sesión con sus consultantes? Es una muy buena pregunta. Pues yo creo que ustedes conocen o han escuchado el término de rapport, ¿no? Darle esa calidez al paciente desde que llega, eh, esa proximidad, esa cercanía, esa calidez humana. Eh, Algo que yo practico, que yo realizo y me funciona, pues es esa parte de romper como ese esa ansiedad que el paciente puede presentar de esa incertidumbre que pueda tener, que se le va a preguntar y se le puede desnudar en cuanto a las preguntas que se le van a hacer. Entonces, para bajar esa tensión, cómo te fue, había tráfico, cómo llegaste a este consultorio, quién te recomendó, bajar como ese nivel de tensión, ¿no? Una vez que ya lo bajamos, hacer las cosas con calma, detenidamente, tener paciencia, no apresurarse a empezar a preguntar. Y posteriormente, una de las preguntas que a mí me gusta realizar es, ¿a qué te dedicas? ¿Sí? Esa pregunta a mí me va a decir, por ejemplo, soy trailero, soy maestro, probablemente tengo que inundar más adelante, pero probablemente sea una área no afectada y es algo que le gusta hacer a esa persona. Entonces yo ya yo ya esa pregunta la estoy realizando como un recurso, ¿no? Para después, más adelante, poderlo utilizar. Comúnmente a las personas cuando les preguntas a qué te dedicas son cosas que les gusta hacer en su vida, ¿sí? Y eso que les gusta hacer utilizan toma de decisiones, habilidades, recursos, que más adelante yo los puedo utilizar como un recurso. ¿Qué técnicas específicas utiliza para identificar las conductas problemáticas en sus consultantes? Claro, obviamente, ¿cómo vamos nosotros a identificar una conducta problemática? Pues de entrada, el motivo de consulta, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual tú estás aquí? ¿En qué quieres que yo te ayude? Uh-huh. Una vez identificado ese motivo de consulta, hay dos recursos bien importantes, la observación y la escucha activa. ¿Por qué? Porque ese problema en este tipo de terapia se tiene que presentar en la relación terapéutica, ¿sí? Ahora, ustedes me podrían decir, psicólogo, ¿cómo el consumo de sustancias se va a presentar el problema? No va a llevar su botella ahí, ¿no? Ahí no va a tener esa conducta adictiva. Sin embargo, pues tenemos que conocer la personalidad adictiva. Por ejemplo, una personalidad adictiva tiene que ver con la frustración, con el mal manejo para afrontar situaciones problemáticas, con no saber manejar sus emociones, ajá, con el frustrarse, con la ira, uh-huh, que con características de personalidad muy comunes en una persona que consume alguna sustancia, o la impulsividad, ¿no? Incluso la impulsividad es una parte de consumir, ¿no? De querer las cosas rápido. Entonces, si él me está respondiendo con impulsividad, pues ya estoy detectando que se está presentando, ¿no? O si él se está enojando por un tema que estamos tratando, pues me está presentando ya una característica de la conducta adictiva. Y es ahí donde, pues obviamente, en lo que se va a trabajar. Uh-huh. ¿Cómo integra el concepto del aquí y ahora en sus sesiones de terapia? Por eso son terapias contextuales de tercera generación. En, en algunos otros paradigmas que ustedes ven en la psicología, cuando se hace una historia clínica, y comúnmente igual las personas tienen como muy marcada esa visión de la psicología, a donde tenías que hacer su historia de vida, ¿no? Desde que nació, si gateó, si caminó, todo su desarrollo para poder entender la conducta. Ajá. Este tipo de modelo es, fíjate en el presente, ¿no? O sea,
sí puedes retroceder en aspectos de su desarrollo, pues obviamente si ves que tiene una discapacidad, si identificas que eso le puede afectar o que te serviría hacer ese cuestionamiento para el problema que presenta. Sin embargo, si tú ves que no, fíjate en el presente, en lo que está presentando en ese momento, porque los anteriores modelos hacen toda una retrospectiva, ¿no? De toda su historia de vida. Y hoy las terapias más actuales es, ¿no? Partimos del presente. ¿Cómo te afecta ese problema hoy en el presente? ¿Cómo respondes ante esas situaciones hoy en el presente? Y hoy en el presente, ¿cómo buscamos un repertorio más adecuado de esa conducta? ¿Nos puede proporcionar un ejemplo de cómo maneja una resistencia del consultante durante la terapia? Dentro del consumo de sustancias, son de los trastornos que más resistencias tienen. ¿Por qué? Pues porque para este tipo de trastornos, la persona cuando está consumiendo ya con un consumo alto, no lo ve como un problema. Y quien lo ve como un problema va a ser la familia o quien está al lado de él. Él dice, yo no tengo un problema, yo lo puedo dejar cuando yo quiera, yo no soy drogadicto es el que está tirado en la calle, en la banqueta. Son creencias que se han forjado, ¿no? A lo largo de su consumo. A mí no me afecta, yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Entonces, pues una de las primeras técnicas a través de la concientización, ¿no? A veces podemos meternos en un terreno de querer convencer al paciente a través de la persuasión, pero es una mejor técnica hacer una técnica de balance decisional. Ok, puedes seguir consumiendo, pero pues sí quiero que seas consciente de las consecuencias que te va a traer, ¿no? Cuando todavía no se vence esa resistencia, puede ejercerse también técnicas de presión, técnicas de presión a donde puedes utilizar tu cuerpo, no validando lo que te está diciendo, haciendo como que eso que te está diciendo no te sirve, o no le sirve a él, o no cambia, puedes pasar una sesión no cambiando de pregunta, ¿no? Presionándolo, hasta que él pues haga una introspección para poder tener más elementos de información que a él le pueda servir, ¿sí? Obviamente, ante estas resistencias es bien importante mencionarles, pues ya tienes que tener una relación más estrecha. Más estrecha, ¿por qué? Comúnmente cuando una persona con adicciones visita a un psicólogo, no lo hace comúnmente por su cuenta, lo hace porque la familia lo está llevando, ¿sí? Entonces, si tú en las primeras sesiones lo presionas, lo más común o lo más probable es que ya no vaya, ¿sí? Va a dejar de ir porque se va a sentir atacado. Entonces, estas técnicas de presión, de no cambiar de tema y puedes pasarte los 50 minutos con la misma pregunta, es ya cuando tienes una relación más estrecha con el paciente. ¿Qué estrategias utiliza para fomentar la autoconciencia y la autoexploración en sus consultantes? Una de las técnicas que a mí me sirve bastante son los autorregistros. Los autorregistros pareciera que son un instrumento que el paciente nos va a entregar y a nosotros nos va a servir para evaluar la conducta o para tener más información. Sin embargo, ese autorregistro también sirve para el paciente para tener más involucramiento en la relación terapéutica. Para ver qué tal, a ti te sirve como psicólogo, ver qué tan de esa sesión, de esa primera o segunda sesión, le das autorregistro, le explicas cómo lo tiene que contestar. Vas a ver qué tan comprometido está en hacer ese cambio, ¿sí? Va a ser un paciente que te va a llegar y te va a decir, mire, psicólogo, aquí está, anoté todo, ¿no? Y él mismo te va a decir, pues mire, me di cuenta que el problema aparece que yo consumo todos los viernes y más cuando aparece esta persona o más cuando me peleo con mis papás. No me había dado cuenta, pero aparece más eso.
Entonces, es una forma es un recurso tuyo para hacer un análisis de la conducta, pero también le está sirviendo a él para tener ya más autoconciencia de su problema. Evalúa el proceso de sus pacientes a lo largo del proceso terapéutico. ¿Ok? ¿Cómo se evalúa? Hay dos formas. Dos formas como yo aplico. Una puede ser mediante ya una escala preestablecida, dependiendo del diagnóstico que tenga. Comúnmente todos los pacientes que consumen sustancias tienen patología dual. Por ejemplo, comúnmente los que padecen alcoholismo, un trastorno alcohólico, tienen ansiedad. Entonces, se puede hacer ya con una escala de ansiedad, de ver en ese momento cómo está y volverla a aplicar 2, 3 sesiones posteriores y ver si ha disminuido o ha aumentado. La segunda es que dentro de este tipo de terapia analítica, el psicólogo tiene que ser muy directivo. Es decir, tú llevas la batuta de la terapia y tú debes de saber en esa sesión específicamente cuál va a ser tu objetivo. Es una forma de tomar la batuta al inicio de las sesiones, cómo está, y después de la última sesión que nos vimos, qué cambios hiciste. Comúnmente las personas no saben identificar qué cambios han hecho, porque son mínimos. Pueden ser mínimos. Pero yo como sugerencia te digo, no te pases, no brinques ese aspecto, ¿sí? La persona tuvo que haber hecho algo diferente en su vida después de la terapia que tomó. Entonces, igual, ¿no? Presiona en esa situación. ¿Qué diferente hiciste? ¿O qué pensaste diferente, no? No, pues hoy me levanté más temprano. Entonces, ya identificó que hizo un cambio y lo refuerzas, ¿no? ¿Cómo fue que ese día hiciste para levantarte más temprano? Porque esos recursos que él te está brindando, pues a ti te sirven para poderlos reforzar, porque están siendo pequeños cambios, pero extremadamente significativos en lo que buscamos. Sobre todo, por ejemplo, porque una adicción pues es un hábito negativo. Si la persona me dice que trae como una serie de, como cascada ese hábito, una serie de hábitos negativos, ¿no? Levantarse tarde, no dormir, no comer bien. Entonces, si él me dice, pues tal día me levanté más temprano, se le refuerza, ¿no? Está haciendo un cambio en cuanto a un hábito positivo que en algún momento se vio afectado por el consumo de sustancias. Respecto a su experiencia clínica, seguramente ha identificado ciertos patrones que se repiten entre los consultantes. En este sentido, me gustaría preguntarle cuáles son las conductas más comunes que que sus consultantes desean cambiar y por qué. Patrones que se repiten. Eso es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues yo trabajo en una clínica de adicciones, a donde a los pacientes se les interna. Entonces también debemos de saber que el consumo de sustancias pues, viene de una estructura obsesivo-compulsiva. Obsesiva en cuanto al pensamiento y compulsiva en cuanto a la conducta. Entonces, cuando al paciente se le mantiene en contención, que no está en el contexto de consumo, que no está disponible la droga o el alcohol, pues pudiera parecer que se acabó el problema, ¿no? Pero hagan de cuenta que aparece en otros síntomas. ¿Cómo? Pues la obsesión, ¿no? Empieza un pensamiento, una preocupación por el padre, por la madre, por sus hijos, por su esposa. Obsesión, ese pensamiento, ¿no? O, por ejemplo, compulsión, ¿no? El ser impulsivo, el tomar cosas, el molestar a sus compañeros, el golpear, el fumar, el tener mucha hambre. Entonces, hagan de cuenta que la conducta de consumo de droga ya no la tiene disponible porque pues, dentro de la clínica no hay disponibilidad de eso,
pero se manifiesta en otras conductas, ¿sí? Comúnmente una obsesión por una persona, por un objeto, una preocupación y una compulsión a comer, a robar, a fumar, a tomar cosas que no son suyas, que nos habla de ese poco autocontrol que él tiene, ¿no?, sobre su persona. Sabemos que la terapia es un proceso colaborativo y uno de los elementos esenciales en esa colaboración es la retroalimentación. Es por eso que, ¿qué papel juega la retroalimentación en su práctica y cómo la implementa durante las sesiones? Bien, la retroalimentación. Comúnmente con los pacientes que trabajo no se dan cuenta de algunas situaciones. Como comúnmente se dice a veces, por ejemplo, no checa el audio con la película, ¿no?, de lo que van contando en sus vidas. Ajá. O se están enojando y no se dan cuenta. O no quieren tocar un tema que les es difícil, que les duele. Entonces, la retroalimentación es, oye, en este momento toqué un punto y me desviaste el tema. Van 3 veces que te pregunto sobre lo mismo y me desvías el tema. ¿Qué hace que eso no te guste hablar? Entonces, le hago saber la manifestación que le está presentando, por eso les digo, la observación es muy importante, ¿sí? O por ejemplo, de repente llora, ¿no? Veo que ese tema te conmueve. Veo que ese tema es difícil para ti abordar. Entonces, retroalimenta un aspecto de su cuerpo, de su lenguaje corporal, que seguramente tiene un contenido dentro de su conciencia. Sabemos que cada persona llega al espacio terapéutico con una historia única y atraviesa por un contexto social y cultural pues diferente. Respecto a esto, ¿cómo aborda el contexto social y cultural de sus pacientes dentro del marco de PAC? Para este tipo de terapia, el contexto, esta parte es súper importante. Dentro de la primera recogida de información, es un aspecto que no podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque el contexto cultural va a influir en la forma o en cómo él concibe las sustancias o el alcohol, ¿sí? Se los pongo bien sencillo. Hay familias que no permiten la entrada del alcohol, el consumo, por decirlo así. Ajá. Y hay familias que refuerzan, ¿sí? Porque son familias que incluso culturalmente así lo dicen, ¿no? Culturalmente es algo. No es que, por ejemplo, yo soy de la sierra o yo trabajo en el campo y el trabajo es pesado y diariamente tenemos que echarnos una cerveza o cada fin de semana cuando salimos de trabajar es irnos a tomar, y es que lo hacía mi tatarabuelo, lo hacía mi abuelo, lo hacía mi papá, y si no consumo, pues a mí me van a decir que no soy hombre o que soy poco hombre. ¿Cómo está influyendo el contexto social, no? Ahora, clínicamente el paciente puede mejorar dentro de la clínica, pero si él llega otra vez a ese contexto, pues lo va a volver a contaminar. Entonces, por eso es bien, bien importante hacer ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo, si para la familia, ¿cómo concibe el alcohol? ¿Cómo concibe las drogas? Si hay otro integrante que se droga, si ya hubo otro problema con anterioridad dentro de la familia, una situación parecida, ¿no? Justamente la siguiente pregunta era relacionada con justo la familia y es ¿qué importancia le da a las dinámicas familiares en el tratamiento de los consultantes? También es bien, bien, bien importante, las dinámicas familiares. Como se los mencioné, hay familias que categóricamente rechazan el alcohol. Dicen, yo no te permito que llegues borracho en las primeras conductas de consumo. Y hay familias que incluso refuerzan el problema, ¿no? Pues dale sus chilaquiles,
pues se salió a divertir, pues debe de divertirse. Si el paciente lo ven desanimado, que no socializa, pues toma testa, tómate una cerveza para que empieces a socializar con tus primos, para que te sientes contento, para que encajes dentro del círculo social familiar. Entonces son familias que refuerzan el problema. O que incluso no tienen la dimensión del problema. Hay familias que nos llegan y nos dicen, pues ya no podemos con él, quíteselo, ¿no? Y ya, regreso por él en 4, 5, 6 meses, ya con el problema quitado. No entienden este tipo de problema ahora. Me ha tocado incluso casos que saliendo de la clínica, de estando tiempo en rehabilitación, lo llevan a festejar con consumo, ¿no? Lo llevan a festejar al paciente de decir, pues ya te graduaste de la rehabilitación, ya estás bien, pues vámonos a festejar con unas cervezas, ¿no? Ya vas a tener mayor autocontrol, ya una cerveza no te va a hacer daño, procura ya tomar relajadamente. Entonces ven cómo influye la familia. Hace rato estaba hablando de cómo es importante una buena comunicación con los pacientes, así que ¿cómo se trabaja con consultantes que tienen dificultades para expresar sus emociones o experiencias internas? Bien, ¿cómo se trabaja con personas que tienen dificultad para expresar? Como una forma que yo utilizo es identificar cuáles son los temas que le gustan. Así, sobre todo, por ejemplo, con adolescentes. ¿Sí? Igual, el problema a veces, el adolescente no percibe el problema, quien lo percibe son los padres. El padre es, pues ahí te lo dejo, ahí échale una apretadita de tuercas y me lo regresas, ¿no? Ya bien afinadito. Entonces, pues, el adolescente llega, se sienta, no tiene una conciencia de cambio. Para él lo que hace no es problemático, es más problemático para quien lo llevó. Entonces, una forma es persuadir, pues ya estás aquí, mano, ¿sí? Pues vamos a intentarlo, vamos a intentar hacer un cambio. Y identificando cosas que le gusten. Por ejemplo, videojuegos, por ejemplo, artistas de moda, por ejemplo, deportes que le gusten, ¿sí? Y ahí sí, como una buena técnica, un buen tip, no importa el tiempo que tú pases platicando, tal vez digas, pues estoy platicando algo que no tiene sentido, no tiene un objetivo. No, sí tiene un objetivo. Estás ganando su confianza, ¿sí? Entonces es un recurso muy importante. Habla de cosas que a él le guste. Y ahorita que nos comenta que hay padres en los que llevan a sus hijos ya que no sienten qué hacer, en estas situaciones críticas, ¿qué enfoque se puede utilizar para asegurar la seguridad del consultante? Bien, sobre todo en una situación crítica, que para todo psicólogo es importante, es cuando te llega un consultante ya con autolesiones o una intención suicida, ¿no? Que te dice, ¿sabes qué? Ya me corté, tuve una crisis, me corté, o acuérdense que hay dos conceptos, intención suicida y letalidad suicida. Intención suicida, que pase por su mente quitarse la vida, y letalidad suicida, el método que está utilizando o que va a utilizar para quitarse la vida. Eso es una situación de crisis. Entonces, una manera bien importante de responder primero es, en ese momento dentro de la terapia, hacerle saber que por la situación que presenta, tienes que romper la confidencialidad, ¿sí? Ahora, forma de trabajar, mira, desde que ingresa el paciente y que llena su consentimiento informado y llena su aviso de privacidad, se le piden un número telefónico de una persona cercana, ¿no? En ese momento se le explica que por
corre peligro su vida, se tiene que romper la confidencialidad, se tiene que avisar a una persona cercana a él para que pueda estar al pendiente, ya que su vida corre peligro o corre peligro de producirse una lesión. Ahora, dentro de ya del contexto terapéutico, analítico, funcional, uno de los recursos que tú puedes hacer es, a ver, vamos a identificar cuáles son tus redes de apoyo. No, pues las personas que yo más confianza les tengo cuando esté en una situación de crisis es mi papá, mi mamá o mi amigo. Ok. Vamos, su nombre, su número telefónico y vamos a practicar en este momento. Si llegara a haber una situación de crisis, vamos a practicar cómo pedirías el apoyo. Ajá. Vamos a imaginar que estamos en la llamada, estás en una crisis y cómo me solicitarías el apoyo. Yo soy tu amigo. Ajá. Entonces, hacemos un modelamiento, ¿sí? Es una forma, ya le estoy enseñando un recurso de cómo solicitar apoyo cuando lo necesite. Ya estoy generando incluso un cambio dentro del mismo espacio terapéutico. Incluso si es una persona que no tiene recursos, que no tiene familia, que está solo, pues tú mismo, ¿no? Te puede anotar a ti como primera o segunda opción, como su psicólogo. Pero es más factible que lo haga con personas que están cerca de él. Y en estas situaciones que nos explica que se tiene que romper la confidencialidad, ¿cuáles son algunos dilemas éticos comunes que se enfrentan al practicar la FAP y cómo se manejan estos dilemas? Bueno, dentro del contexto de donde yo me desempeño, hay varios, o sea, y bien complejos. Pero yo les explico, uno de los más complejos es, sobre todo el paciente con adicciones, es un paciente que el consumo lo ha llevado a conductas delictivas, a robar, incluso matar a alguien, o a vender droga, ¿no? O a dedicarse a negocios ilícitos, como el estafar, el robar. Entonces, pues son pacientes que pues es bien complejo, ¿no? O, por ejemplo, pacientes que venden droga, son narcomenudistas y que tienen toda una red de venta dentro de la ciudad, ¿no? Y que pues igual cayó en el consumo y su misma familia lo mete, pero no puede alejarse de esa actividad delictiva, ¿no? Entonces es un dilema ético, lo atiendes, no lo atiendes, incluso igual un dilema en cuanto a tu seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen rencillas con otras organizaciones o con otras personas. Entonces, tu seguridad de decir, bueno, pues saben que está con un psicólogo, saben que aquí va a venir a segregar o a decir mucha información que puede tener el psicólogo y que puede denunciar. Entonces es muy complejo esta parte. Entonces ahí sí, sobre todo en la formación que yo he recibido es, si te sientes inseguro, no lo atiendas, ¿sí? También tienes que ver esa parte, no lo atiendas, no lo recibas, ¿sí? Comúnmente a los psicólogos que se dedican a adicciones, sobre todo en la consulta privada, comúnmente de los juzgados o de la procuraduría, los mandan a tratamiento por conductas delictivas que cometen bajo el consumo. Entonces tienes que identificar bien si él está yendo para llevar una constancia a la proco de que está asistiendo a terapia. Yo te recomendaría, en esos casos no te metas, ¿sí? Porque probablemente si no resuelve bien la situación o algo, te pueden llamar a declarar o cosas por el estilo. Me gustaría preguntarle
desde su experiencia y hablando particularmente de la FAB, ¿cuáles son los errores más comunes que suelen cometer los terapeutas al aplicar la FAB y cómo se podrían evitar para que no haya un mal desarrollo de la terapia? Bueno, ahí se me olvidó comentar una parte, un recurso de lo cual hoy nos podemos servir es la terapia en línea, ¿sí? Para poder, cuando tú ves que es una situación, pues que tu vida corre riesgo, que es un personaje delictivo que trae situaciones de esa naturaleza, puedes atender en línea, ¿sí? ¿Cuáles son los errores comunes? Esperar que el paciente el cambio lo haga afuera, ¿sí? Que tú trabajes con un tema, por ejemplo, confianza, aumentar la confianza y le digas, mira, entonces saliendo de la sesión, tu confianza allá afuera, no. La confianza la va a trabajar en esa relación que tiene contigo, ¿sí? Si ese paciente de esa sesión no sale con más confianza en la relación que lleva contigo, no lleva una conducta ensayada o aprendida. Un tema súper importante, sobre todo el consumo de sustancias, es poder distinguir el paciente, sobre todo lo que les digo de este tipo de pacientes son manipuladores dentro de su personalidad. Entonces él te puede decir, yo manejo armas, yo vendo droga, yo golpeo gente, o sea, puede intimidarte respecto a esa situación, ¿sí? Acuérdense que una parte igual de la terapia analítico-funcional es detonar el problema dentro de la sesión. Es causar el problema y ver la forma o el repertorio en la forma en cómo él responde, ¿sí? Entonces, algo que yo en algún momento escuché es un terapeuta irreverente, ¿no? Tienes que ser un terapeuta irreverente, ver cómo causas ese problema en tu imaginación, en tu creatividad antes de entrar a la sesión. Dices, tengo que causar este problema, tengo que hacerlo enojar. ¿Cómo lo voy a lograr? Pero también cuidando esta parte, pues, de que son personas impulsivas. Si ustedes se dan cuenta, pues hoy en día hay pocos psicólogos que de manera privada dicen especialista únicamente en adicciones, por esta parte. Y comúnmente se requiere el apoyo de la familia. Sobre todo en los primeros meses o las primeras sesiones. ¿Por qué? Porque si un paciente deja de consumir, le estás apoyando en eso, va a presentar un síndrome de abstinencia, ¿sí? Va a presentar ansiedad, temblores, irritación, enojos. Entonces, para esas situaciones, para esa contención se requiere el apoyo de la familia. Me gustaría preguntarle, ¿usted cómo gestiona sus propias reacciones emocionales frente a las conductas del consultante durante una sesión? Y todavía me parecería más interesante porque, como usted comenta, son pacientes que suelen ser bastante impulsivos o que pueden reaccionar agresivamente. Entonces ahí como que podría haber un poco de un ambiente algo tenso. Entonces, personalmente, ¿usted cómo hace para manejarse en cuanto a emocionalmente? Pues debes de estar bien al pendiente la relación terapéutica que estás llevando con él y las formas de reaccionar y de comunicación que estás teniendo con él, qué efecto están teniendo en ti. Si tú estás explicando, estás haciendo conciencia, se frustra, se enoja y también comienza a frustrarte porque no te entiende o porque no quiere hacer ese cambio, pues comúnmente estás experimentando tal vez una situación que experimenta la familia, ¿no? Que en su ambiente natural experimentó en algún momento la familia. Entonces, ¿qué hacer en ese momento para no reforzar esa situación? Y
Obviamente, pues, sí, pues, nosotros somos personas, ¿no? Somos personas, somos humanos, también tenemos problemas, también tenemos emociones, también tenemos vida. Y hay situaciones que puedes compartir, pero siempre teniendo en cuenta que es teniendo un objetivo. Ujú. Le puedes comentar una experiencia que estés viviendo y que tal vez le enseñes o le menciones cómo la resolviste y que esa tú crees que le puede ser una forma similar que él puede encontrar para resolver una situación. ¿Sí? Ahora, el psicólogo en sí, su persona es un modelo. Y sobre todo, por ejemplo, en una clínica, me ven diario. Ellos me ven diario, ¿sí? Entonces, tú funges como un modelo. Me gustaría preguntarle, o más bien pedirle, que nos pudiera compartir alguna experiencia o anécdota sobre un momento significativo que haya tenido usted con el paciente, o sea, relacionado a la FAP. Y pues, o sea, puede ser una experiencia a lo mejor positiva o negativa, pero que haya sido algo impactante o algo que le haya marcado, que lo tenga muy claro en la cabeza, que lo recuerde. Ok. Sí, les voy a contar una experiencia del día de hoy. Ajá. Tengo un paciente de 16 años por consumo de cristal. Lleva 4 meses internado. Dentro del proceso de internamiento, casi todos los internamientos lo manejan. Hay una actividad que se llama una confrontación, a donde al paciente la familia lo tiene que confrontar. Comúnmente un paciente que consume, a la familia ya le causa miedo, ¿no? Le causa temor, pues se vuelven pacientes agresivos, que lo único que piensan es en cuándo van a tener la siguiente dosis, ¿no? Y pueden mover mar y tierra para poderla conseguir. Entonces violentan a la familia, la insultan, la agreden, la manipulan, etcétera. Entonces, ese ejercicio comúnmente se hace, tiene un nombre, no lo recuerdo. El nombre que ahorita les puedo mencionar es una confrontación. Se cita a la familia para que lo confronte, para que le diga todas sus consecuencias que ha hecho en su consumo, y también pues, le menciona lo que ya no le va a permitir hacer la familia, ¿no? Entonces, este paciente tiene un diagnóstico de trastorno de metanfetaminas y también un trastorno de ira. Cuando lo confrontan, pues, le dan la indicación al paciente que escuche y que no se puede mover. Solamente tiene que escuchar. Entonces van 3 veces que repite este ejercicio, porque cuando él está escuchando pierde el control. O sea, su problema está ahí, ¿no? Es bien evidente. Lo están confrontando, la mamá le está diciendo, y llega un momento en que él pierde el control. No, es que yo no, y tú me haces, y tú me dices, y no me voy a dejar de drogar. Y ya, ¿no? En esos ejercicios pues, lo tienen que sacar. Lo tienen que cargar y sacarlo, ¿no? Entonces, pues una forma en cómo se está trabajando con él tiene que ver la forma en cómo interpreta lo que su madre le dice, ¿no? La interpretación que le da a esos hechos. Entonces, ahora una forma en cómo se está trabajando dentro de es en ese autocontrol, ¿sí? ¿Cómo podría encontrar una forma de interpretar eso que le están diciendo de una forma más funcional? ¿Cómo podría a través de una técnica escuchar sin perder el control? El día que logre hacer ese ejercicio sin perder el control,
se va a dar cuenta que puede tener recursos, ¿no? Para poderlo hacer. Eso sería, ¿no? Ahorita, pues una experiencia inmediata, ¿sí? Paciente impulsivo, ¿no? Se ve su impulsividad ahí, pierde el control completamente, ¿sí? Incluso ya después de que esté desintoxicado. Entonces, su terapia pues tiene en este momento tiene ese objetivo, que pueda hacer ese ejercicio sin que pierda el control de sí mismo. ¿Cómo? Ensayándolo con el terapeuta, ensayando su confrontación, ¿sí? La vamos a ensayar. Incluso podemos conseguir audios, nos podemos servir de la tecnología, conseguir audios, ponérselos y enseñarle a tener un mayor autocontrol, ¿sí? Aquí una cuestión, obviamente, que tiene este paciente es que todas las situaciones las interpreta como un ataque. Lo están atacando todos, ¿sí? Y él se está defendiendo. Pues sin duda, y curioso que justo sea del día de hoy, pero sí lo imagino y debe ser una experiencia fuerte, impactante. Entonces me parece personalmente bastante interesante. Ahora me gustaría igual preguntarle, un poco más enfocado en cuanto a la FAP, ¿qué recursos usted recomendaría a aquellos interesados en aprender más sobre la FAP o mejorar su práctica clínica? ¿Cómo usted captaría la atención de ellos o generaría más interés por parte de estas personas? Sobre todo, pues tener mucho conocimiento, mucho aprendizaje ahorita en el momento que ustedes están en este proceso de la terapia funcional, del análisis funcional de la conducta. A veces pareciera algo, porque pues yo lo viví, ¿no? Muy decir, otra vez vamos a ver el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante. Pero es así básico, elemental, para poder establecer, ¿no? Cómo se condicionó una conducta, que le está reforzando, cómo podemos establecer otro estímulo que, que pueda descondicionar esa situación, ¿sí? Por ejemplo, las técnicas de modelamiento que parecieran muy sencillas, pero pues bien aplicadas, pues, son muy buenos recursos para los pacientes, ¿no? O por ejemplo, técnicas de modelamiento, a veces hay pacientes que utilizan el alcohol porque no saben socializar y con el alcohol se desinhibe. Entonces una forma que puedes, ya en ese análisis funcional de la conducta que haces, es cómo tú puedes hacer mediante un modelamiento o incluso un roleplay, pues, técnicas de socialización, ¿no? Que no necesariamente el alcohol lo utiliza como una forma o una estrategia de adaptarse a esa situación. No necesariamente necesita el alcohol, tú lo puedes enseñar a socializar sin esa sustancia. En su opinión, ¿qué diferencia a FAP de otros enfoques terapéuticos como la terapia cognitivo-conductual o la terapia humanista? Con la terapia cognitiva, ella creo que se va a los síntomas, la diferencia principal, y la FAP se va a la causa del problema, es un poco más contextual, ¿sí? También va en el aquí y el ahora, el presente, y se da mediante la relación terapéutica. No hay como tal, tú vas en la forma en cómo él se va relacionando y tú te vas relacionando con él, va apareciendo el problema. Y mediante eso vas escogiendo estrategias para buscar ese cambio que él busca. En este caso, ¿cómo trabaja con consultantes que presentan antecedentes traumáticos dentro del marco de FAP? Ok. Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué?
Miren, dentro de mi experiencia, dentro de las adicciones, digo, no es común, no puedo hacer una regla, pero es característico que en su mayoría los pacientes que consumen en algún momento sufrieron una situación traumática de carácter sexual. Uh-huh. Una violación, por ejemplo. Ajá. Entonces fue una situación que callaron por mucho tiempo y al momento de hacer esos cambios en la adolescencia, se empiezan a surgir los problemas. O incluso, por ejemplo, llegué a tener un paciente que sufrió un abuso, un traumático para él, y tuvo un efecto hasta los 59 años, ¿no? Que empezó con alcoholismo. Entonces, lo importante en este tipo de terapias es cómo te afecta en el presente, ¿no? ¿Qué te ha quitado en el presente esa situación traumática? Ajá. Si es así, tiene que ver con preguntas que induzcan a un cambio terapéutico. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo te afecta en el presente? ¿Qué te ha quitado esta situación? ¿Cómo sería tu vida si esta situación el día de hoy no te afectara? ¿Cómo empezaría a ser tu vida, ¿no? Entonces son preguntas que inducen al cambio terapéutico, pero no me voy en una retrospectiva sobre todo a revictimizar al paciente, a que me cuente toda la experiencia traumática que vivió, ¿sí? Sino más bien en el presente cómo te afecta y cómo buscamos un cambio. En el presente, ¿qué cosas has dejado de hacer? En el presente, esta experiencia, ¿cómo te afecta en tu relación con hombres, con mujeres? ¿Cómo te afecta en tu sexualidad? Y a partir de ahí se hace el cambio. Y ya para finalizar, en su experiencia, ¿cómo puede fomentar la autoeficacia y resiliencia en sus consultantes a través de FAP? Ok. Igual, identificando habilidades, ¿sí? Hay un concepto que me gusta, que se llama la búsqueda de excepciones, ¿no? Les digo, de la vida de un paciente, sobre todo en adicciones, pues una parte es su consumo, una parte es su adicción, pero probablemente en otra parte de su vida pues, fueron buenos, o sea, trabajando, o sea, estudiando, resolviendo problemas, socializando, teniendo buenos amigos, o haciendo buenas amistades, o hasta incluso dentro del mismo consumo. Por ejemplo, hay pacientes que son o que fueron en su vida de activa, como ellos le llaman, narcomenudistas, ¿no? Y que se metían con las motos, se iban a colonias peligrosas y que negociaban con personas peligrosas y que cargaban dinero. Pues esas son habilidades. Al final de cuentas son habilidades. Que esos recursos, ¿cómo le hacías para ser tan introvertido? ¿Cómo le hacías para en esa situación, por ejemplo, no tener miedo y hoy te da miedo que te confronte tu familia? Entonces buscas esos recursos, aunque sean esos recursos negativos, que te puedan servir para que el paciente pueda afrontar diferentes situaciones y aumente su autoeficacia, ¿no? Se sienta con los recursos suficientes para poder resolver o afrontar la situación, problema por la cual te consulta. Estos serían ya todas nuestras preguntas. La verdad es que le puedo decir de parte de los 6 que nos parece bastante interesante todo lo que nos comenta. Sobre todo nos representa bastante aprendizaje, sobre todo en nuestra formación como futuros terapeutas.
por lo que no nos queda más que agradecerle su tiempo, su disposición, gracias a acceder a que lo entrevistemos. Nos llevamos mucho y pues bueno, muchas gracias.